Hola chicos, bienvenidos a Algoritmos y Programación 2. Vamos a realizar una serie de videos explicando cada una de las unidades didácticas que componen esta materia. Este primer video, por supuesto, que va a tener contenido de la unidad didáctica número 1. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a introducirnos en este primer video en lo que son los lenguajes de programación y su diferencia con los lenguajes naturales. Los lenguajes naturales son los que comúnmente hablamos nosotros en nuestra vida cotidiana, sea cual sea el país y el lenguaje que se hable, ¿no? Así que es el que hablamos y es el que escribimos en nuestra vida cotidiana. Ese es el lenguaje natural. Mientras que un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, de símbolos, de palabras, en realidad acuérdense que se llaman palabras reservadas, que nos permiten construir a nosotros como programadores un programa determinado. Tenemos que tener presente que los lenguajes de programación ocupan lo que sería una ubicación intermedia entre el lenguaje natural, que hablamos nosotros los humanos, y el lenguaje de máquina. Esto es, si vamos a intercambiar comunicación con una computadora, recuerden ustedes que el algoritmo que nosotros realizamos como programadores debe ser traducido mediante un lenguaje correspondiente, mediante una serie de símbolos y de reglas, sobre todo de reglas, que permitan al computador comprender esa información, es decir, que la permita procesar. Lenguajes de programación, como les dije antes y les vuelvo a repetir, existen muchos, miles de lenguajes de programación. Por supuesto que no todos son iguales, aunque en teoría se dice que cualquier problema puede ser, en teoría, cualquier problema puede ser resuelto por cualquier lenguaje de programación. Esto no es tan así, puesto que hay lenguajes de programación que son más útiles, más flexibles a cierto tipo de aplicación que querramos desarrollar, y hay otros que son más fáciles de usar para otro tipo de programación que deseamos realizar. Pero tengan ustedes siempre presente que una computadora digital es digital simple y sencillamente porque procesa y entiende números. Números, no cualquier número, como les dije, del sistema decimal, sino números binarios, es decir, combinaciones de ceros y de unos. Y eso, como ya saben, es muy, muy complicado de realizar como programadores. Mientras que por otro lado, para no programar en ceros y unos, utilizamos lo que llamamos lenguajes simbólicos en general, se llaman simbólicos en general, porque tienen símbolos. De estos lenguajes simbólicos, por un lado, hay lenguajes que se llaman de bajo nivel, o también llamados ensambladores. Son de bajo nivel porque están muy en contacto con el lenguaje binario, tienen una correspondencia bastante importante. Y por otro lado, los lenguajes simbólicos de alto nivel, o simplemente lenguajes de alto nivel. Con lo cual acá es más fácil de programar porque es lo que usamos hasta ahora, ¿no? Pascal es un lenguaje de alto nivel. Ahora bien, ¿a qué llamamos paradigmas de lenguaje, lenguajes de programación? ¿Qué es un paradigma, por empezar? Un paradigma lo que es comúnmente utilizada esta palabra como modelo, como ejemplo o como estilo de algo. Un paradigma es un modelo a seguir. Entonces, ¿qué sería un paradigma de lenguaje de programación? Es un estilo de programación. Eso es lo que es un estilo, es una forma de programar. Por supuesto, si esto va a depender de la aplicación que querramos desarrollar como programadores. En este caso, ¿qué quiere decir? Que hay lenguajes de alto nivel que son más dúctiles, que trabajan con mayor facilidad lo que tenga que ver, por ejemplo, con imágenes, que hay otros, por ejemplo, que son más útiles de usar para trabajar en robótica, hay otros que son más útiles para usar en programas de gestión,
otros son más dúctiles para el uso de, no sé, diseños de páginas web, otros son más fáciles de usar si tenemos que desarrollar alguna aplicación en teléfono, ¿no? En una aplicación telefónica, de smartphone. Entonces, de acuerdo a esto, hay paradigmas de lenguaje, hay 4 paradigmas de lenguajes de programación típicos. Y esto más o menos vendría a ser cronológicamente desde el imperativo, que fue el principal, el funcional y el lógico, que más o menos son un poquitito después, pero son más o menos contemporáneos, y el orientado a objetos, que es el más acá en el tiempo. Entonces, dentro de los paradigmas del lenguaje de programación, dentro de los estilos de programación, vuelvo a reiterar, tenemos el paradigma imperativo, el paradigma funcional, el paradigma lógico y el paradigma orientado a objetos. Recuerden, un paradigma es un estilo de programación. Vamos a ver el paradigma imperativo o los lenguajes imperativos, dando algunas características básicas de ellos. En estos lenguajes imperativos, que son los del comienzo de la informática, allá por la década del 40, 1940, 1950, aquí las instrucciones se ejecutan unas a otras. ¿De qué manera? De una manera secuencial, es decir, siguiendo una secuencia de instrucciones, una después de otra. Salvo cuando se encuentren con estructuras de control, estructuras iterativas, o llamados bucles o ciclos. En ese caso, se van a reiterar sus sentencias, sus instrucciones, hasta que se cumpla alguna condición, o alguna cantidad de veces. Les vuelvo a reiterar, los lenguajes imperativos, el paradigma imperativo, forma parte, como ya vimos, de los lenguajes de alto nivel, porque programar en ceros y unos es bastante complicado. Los lenguajes imperativos más conocidos, hay miles, les vuelvo a reiterar, hay muchos, acá nombro algunos. Fortran, Java, Pascal, Algol, C, C numeral, C++, y los ensambladores, son los lenguajes imperativos tradicionales. Atención, les aclaro que hay lenguajes de programación que pueden funcionar como imperativos en ocasiones, y en otras ocasiones también pueden funcionar sobre otro tipo de paradigma. Pero son más dúctiles en el término, estos lenguajes que acabo de mencionar, son más dúctiles para el uso de los lenguajes imperativos. Por ejemplo, C++ es un lenguaje que se puede considerar también orientado a objetos, aunque también pueden ser imperativos. Esos serían los lenguajes imperativos. Por otro lado, tenemos el paradigma funcional, o los lenguajes funcionales. Funcional viene de función, del concepto que nosotros tenemos de programación de lo que es una función. Es decir, que van a priorizar el uso de la recursividad, término que vamos a ampliar en videos posteriores, y aplicación de funciones en un orden superior. ¿Para qué? Para resolver problemas. Esto lo hacen mediante estructuras de control, mediante ciclos. Así que los lenguajes funcionales priorizan, hacen simple y sencillamente funciones. Esto es lo que hace, atendiendo a funciones, lo que vimos en algoritmos 1 como un subalgoritmo, ¿no? Acuérdense las funciones que vimos en algoritmos 1. Entre los lenguajes de programación funcional, es decir, que entran dentro de este paradigma, los más importantes son Lisp, ML, Haskell, o Calm, F numeral, bueno, lo que dicen ahí, son algunos, simplemente algunos. Lisp es el lenguaje funcional, el primero, es el lenguaje funcional por excelencia, el más antiguo y el que ha sido más usado. ¿Para qué se utilizan este tipo de lenguajes funcionales? Fundamentalmente para el área científica y sobre todo para las aplicaciones de tipo técnicas y matemáticas que tengan que ver con la inteligencia artificial. Esos son prioritarios, en este caso manejar este tipo de lenguajes. Así que sí, tenemos que desarrollar un tipo de programas de este tipo, seleccionar estos tipos de lenguajes va a ser fundamental. Luego tenemos los paradigmas lógicos. ¿A qué se refieren con paradigmas lógicos? Un
lenguaje de programación lógico es un lenguaje que utiliza un sistema de notación, una forma de escribir un conjunto de reglas mediante enunciados de tipo lógico. Es decir, enunciados que tengan algoritmos que implementan reglas de inferencia, así se llaman. Acá se utiliza la lógica pura y exclusiva. Algunos paradigmas de lenguajes de programación que corresponden al área lógica, y el más importante de todos, es el Prolog. Así como el Lisp es el lenguaje inicial y característico del paradigma funcional, Prolog es el típico lenguaje de programación del paradigma lógico. Luego hay otros, muchos más. También Prolog, hay que recordar, se puede utilizar básicamente para solucionar cualquier tipo de problema, pero es muy útil para los juegos, para la inteligencia artificial y para lo que se denominan los sistemas expertos. Porque es un lenguaje básicamente construido sobre los conocimientos lógicos que forman parte de cualquier agente inteligente. Entonces tenemos el imperativo, el paradigma imperativo, el paradigma funcional y el paradigma lógico. Entonces son diferentes estilos de programación. Se programa con diferentes reglas y sirven para diferentes fines. Por último tenemos los paradigmas orientados a objetos, que estos lenguajes, estos tipos de lenguajes de programación son los más cercanos en el tiempo. Por supuesto, estos lenguajes tratan los programas como si fueran objetos que interactúan entre ellos para realizar diferentes acciones. ¿Qué es un objeto para un lenguaje de este tipo? Es un conjunto de datos que se tratan como una unidad. Esos datos pueden tener distintas características, pero se lo tratan como si fueran una cosa. Más adelante vamos a ver el concepto de objeto, de clase y todo lo que tenga que ver con este tipo de paradigma o de lenguajes orientados a objetos. Y de estos lenguajes orientados a objetos hay muchos, y les doy algunos ejemplos, como Ada, como C++, ¿ves que acá está también, como lo vimos en el imperativo, el C++. Bueno, y todos los que están ahí, como Java, Eiffel, Python, bueno, y todos los que dicen ahí. Fundamentalmente, vamos a utilizar el paradigma orientado a objetos para el desarrollo, sobre todo lo que tenga que ver con imágenes, aunque también para los programas de gestión son muy utilizados. Ahora bien, sea el paradigma que utilicemos para el desarrollo de nuestras aplicaciones, hay algunos programas que dan una serie de errores al poder ser ejecutados, para poder ser ejecutados. Otros no, ojalá. Esos errores se manejan de diferente manera y son de diferente manera. ¿Qué son los errores? Son condiciones que no forman parte de la operación normal de un programa. Es decir, si un programa está bien escrito, va a funcionar muy bien. Y si no lo está, pues entonces lo que puede producir son errores. Estos errores pueden ser de sintaxis, o errores semánticos, o errores de ejecución o en tiempo de ejecución. ¿A qué nos referimos con errores sintácticos? Los errores sintácticos son problemas que el programador produce en el momento de escribir el programa. Y el compilador, como el intérprete, estos dos conceptos los vamos a ver en el video siguiente, los compiladores y los intérpretes van a reportar el error, nos van a decir, mira, hay algo que está mal escrito en nuestro programa original al que llamamos programa fuente o código fuente. Los más comunes son los errores tipográficos, es decir, los errores de tecleo, como por ejemplo puede ser me olvidé el punto y coma, o me olvidé el nombre de la variable no es el correcto, me falta un paréntesis, qué sé yo. Esos son llamados errores de tipo sintáctico. Querer escribir una palabra reservada y ponerla mal, no sé, ponerle el read en vez de read, poner read, que puede ser un error sintáctico. Obviamente que un programa no se puede ejecutar sin corregir absolutamente todos los errores
que tengan que ver con la sintaxis. De ahí a que muchos de ustedes en algoritmo Suro me mandaban mensajes diciendo, profesora, no corre el programa, y eran por ahí errores sintácticos y no errores de otra naturaleza. Entonces, por un lado tenemos los errores sintácticos. Por otro lado están los errores semánticos o los errores lógicos, es decir, si lo que estamos escribiendo tiene un significado en el lenguaje de programación que estamos utilizando, si tiene significado, y el significado es el deseado. Estos errores son producidos en los algoritmos y nos pueden producir un error inesperado. Por ejemplo, si dividimos por 0, nos va a dar un error, porque las computadoras solamente entienden números reales, hasta los números reales. Dividir por 0 produce como cociente un número imaginario, que no forma parte de nuestro estudio, forma parte de la matemática, pero no forma parte de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque la computadora entiende hasta números reales. Por lo tanto, dividir por 0 puede ser un error bastante usual en programación y es un error semántico. Obviamente que hay que detectarlo porque el programa puede producir una salida que no es la esperada a la que nosotros pretendemos que sea. Los errores de sintaxis y los errores semánticos se detectan cuando nosotros tecleamos el programa como programadores, cuando lo estamos creando, cuando lo estamos escribiendo. Pero si consideramos que todo está bien lo que acabamos de escribir y ejecutamos el programa, en ese caso se producen otro tipo de errores que se llaman errores en tiempo de ejecución o errores de ejecución simplemente. En ese caso, los errores de ejecución son condiciones que van a afectar la operación absolutamente normal de un programa. Y pueden ser de diferentes tipos. Por un lado pueden ser el uso inadecuado del programa por parte de lo que está usando mal. Es decir, cuando se espera un dato numérico le está poniendo una cadena de caracteres. Y eso es un error. O si está esperando un número positivo y le coloca, está esperando un número entero y le colocamos números con parte decimal, en ese caso el programa va a producir un error. Es un error inesperado. O puede producir por cuando hacemos un ciclo, un bucle, que no termina nunca. Ese es un error inesperado y lo que hace es un funcionamiento incorrecto de la computadora. Los tipos más frecuentes de datos de entrada, o datos inválidos, como la presencia de signos de puntuación y de letras cuando se esperan dígitos, como les decía recién, o dividir por 0, o el uso de punteros nulos, o que hacen referencia a posiciones de memoria inexistentes, en el caso de que trabajemos en lenguaje ensamblador, o un intento de acceso, por ejemplo, en un vector fuera del límite del vector. Si el vector está definido de 10 posiciones y nos referimos a la posición 45, es porque es un error en tiempo de ejecución. ¿Está? Por ejemplo, una cadena de caracteres que la definimos en 20 lugares y escribimos 45. Esos son errores en tiempo de ejecución. Obviamente los errores se corregirán después y se procederá a su vuelta a funcionar. Bien, para concluir, les hice acá una especie de síntesis de los tipos de errores en programación. Los podemos clasificar, como les decía antes, como errores de sintaxis, errores de ejecución y un error lógico. Lo de sintaxis, el típico ejemplo, para que les quede claro, es el error en el tipeo. Los errores de ejecución, cuando su función no es la efectiva, no es la esperada. Y el error lógico se refiere a errores conceptuales, de concepto. Ejemplos. A ver, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el error de tipeo, fíjense, en este caso se coloca bien read num1, pero después, cuando se quiere mencionar a la misma variable, colocamos read no1 y nos falta la m. Si el nombre correcto es m, con m o sin m, lo sabremos en la sección de la definición de la variable. Es un error de tipeo absolutamente muy habitual. Un ejemplo en error de ejecución sería, fíjense, definir una variable tiempo y luego calcular
en la variable velocidad, la división entre distancia y tiempo. Estamos dividiendo por cero. Es un error prácticamente muy importante de producir. Por último, tenemos, fíjense ustedes, referirnos a área triángulo como base más altura dividido 2 y área triángulo base por altura sobre... Este es un error lógico, es decir, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, no base más altura. ¿Está? Entonces, estos errores de tipos lógicos hay que tomarlos en cuenta en el momento que programemos. No todo, cualquier cosa. Así que a tomar en cuenta todos estos detalles cuando empecemos a diseñar nuestros siguientes algoritmos. Bueno, chicos, espero que cualquier duda que tengan me la hagan saber, me mandan un mensaje, lean bien lo que se refiere a los paradigmas, acuérdense, imperativos, funcionales, lógicos, orientados a objetos. De acuerdo a ese estilo de programación, esos diferentes 4 estilos de programación, tenemos diferentes lenguajes de programación. Le queda al desarrollador, al programador, seleccionar el lenguaje de programación más adecuado para el tipo de desarrollo que deseamos emprender a realizar. Así que, obviamente, también el conocimiento del lenguaje va a ser una de las claves en este tipo de selección. Y los errores que se producen, acuérdense, los de sintaxis, los de ejecución y los errores de tipo lógico, que son diferentes errores. Está bien que sepan diferenciar cada uno de ellos. En realidad, los errores lógicos se van a dar, acuérdense, cuando estamos considerando mal una situación en algún tipo de cálculo como el que está presentado en este ejemplo. Bueno, chicos, nada más hasta por ahora. Como les dije, mándenme un mensaje luego de la lectura de la unidad didáctica 1, hagan las actividades que están en ellos, y me mandan el mensaje entonces si hay algún inconveniente. Nos vamos a ver en el próximo video. Les agradezco mucho a todos y nos estamos viendo. Chau.